Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Hernández, soy estudiante de comunicación social. Y, saben, el Internet ha permitido que la opinión de cualquier persona dé la vuelta al mundo en una fracción de segundo. Es todo como un altavoz que permite que los mensajes que emiten las personas desde las redes sociales y los medios, blogs, videos, prensa, sean retransmitidos a lo largo del planeta de un lugar a otro una fracción de segundo. Saben, eso es algo completamente impresionante que podamos hacer eso hoy día. Aún así, siempre en las conversaciones, en los lugares más recónditos del planeta, siempre hay personas u organizaciones que consiguen que su voz se eleve por encima de todas y que su visión sea seguida por grandes masas de personas. Y así va y crece como una gran bola de nieve, ¿no? A este fenómeno se le conoce como el líder de opinión. Y ese es el tema que vamos a tocar hoy en este podcast. Como ya les dije, hoy en esta emisión vamos a hablar acerca de los líderes de opinión y de cómo esto funciona en el mundo del periodismo de opinión. ¿Ok? Para empezar, debemos hablar bien del tema, ¿no? Comenzando porque el ejercer influencia sobre las actitudes o la conducta de otros individuos eh, de ciertas formas de pensar o de actuar, ya se siente como el periodismo de opinión hace su labor, ¿no? Y los líderes de opinión son los que utilizan todo esto a su favor. Pues ellos ejercen una mayor influencia por su estatus de experto o de fuente fiable. Pueden ser ambas al mismo tiempo, ¿no? Pueden ser un experto que da una fuente fiable o de por sí una fuente fiable que a lo mejor no tiene tanta experiencia, pero de cierta manera se vuelve fiable por su manera de desenvolverse en la comunicación, porque existen buenos líderes de opinión y malos líderes de opinión, pero eso es algo de lo que vamos a hablar más adelante, ¿no? Este personaje como tal tiene que ser carismático, ¿no? Reconocido y funcionar como representante de ese grupo o de esa opinión o de esa voz que quiere ser escuchada, ¿no? Un líder de opinión es alguien que genera confianza. Desde su posición lanza mensajes y estos son aceptados por grupos de personas que los toman como referencia para actuar y hacer una toma de decisiones. Los líderes de opinión son modelos a seguir para las personas y pueden surgir desde muchos, llamémoslo así, ámbitos diferentes. El papel de los medios y de los líderes en la conformación de la opinión pública, los cuales pueden construir o destruir, pues miren, son los siguientes. Como nosotros sabemos, los medios de comunicación tienen un poder en la sociedad realmente importante y nosotros diariamente nos vemos influenciados por todas las noticias que leemos, ¿no? Y pueden generar cosas en todos nosotros, sean positivas o sean negativas, lo cual está bien, o sea, forma parte de la comunicación del 2.0, que ahora todo el mundo tenga tanta información al alcance de su mano genera este tipo de caos en donde las figuras públicas obviamente tienen voz y voto para las cosas y muchas veces uno siempre se va a tener que dejar influenciar por las cosas, ¿no? Y uno como individuo es la suma de las cosas que nos influencian y lo que nos influencia nos mueve hacia los lugares muchas veces, hacia hacer o no hacer cosas. Por eso es muy importante el comunicar. Hay maneras de comunicar. Existe el amarillismo, están los reportajes interpretativos que realmente te dejan a ti como con este sabor de boca en donde ves todo el panorama de una noticia y aún así escuchando las diversas noticias, las diversas fuentes, toda la información que se plantea, te dan a ti la oportunidad de tener una opinión propia para reflexionar acerca de eso, ¿no? Y tener tu propio enfoque hacia una noticia, hacia una película, hacia algo que está pasando en el mundo o que pasó o que puede llegar a pasar. Pero es muy importante para los medios de comunicación y los líderes lidiar con el tema de que, francamente, tienen una responsabilidad inmensa a la hora de comunicar un mensaje.
Y eso es debido a que pueden dar mensajes eh, que, que pueden causar división o que pueden causar unión. Y eso es muy importante, el cuidar eso. Eh, los medios de comunicación siempre se han caracterizado por ser un poder, por ser el cuarto poder. Y realmente eso es algo que hay que tomar muy en serio porque el poder no es algo que se maneje muy fácilmente. Y tener el poder de la voz en estos momentos en donde la información a veces no vale nada, pero a veces vale todo, es realmente importante cuidar el cómo vamos a decir las cosas. Hay a veces en donde hay que decir las cosas, pero el cómo se dicen y generar los matices correctos para saber qué es lo que quieres comunicar, ahí es donde está la diferencia. Y el destruir o construir está en cada líder o medio de comunicación. Pero bueno, no quiero aburrir a nadie. Ahora quisiera hablarles acerca de los niveles de información sobre los asuntos públicos, en donde se ve mucho de este control acerca de la construcción y destrucción, ¿no? Que puede ocurrir en una sociedad que escucha o lee o ve las noticias. Bueno, aún así, cambiando un poco el tema para enfatizar en otros asuntos, tenemos que hablar acerca de los niveles de información sobre los asuntos públicos. Ok, vamos por ahí, ¿no? Existen tres niveles y realmente cada uno funciona diferente, no hay que jerarquizarlos, ninguno más importante que el otro, simplemente hay tres niveles muy diferentes. El primero son los asuntos íntimos, que para darle una introducción, a ver, a lo largo del día tenemos ciertos pensamientos, ¿no? Que gracias a nuestra capacidad lógica cerebral como, bueno, como seres humanos, ya que desde que nos despertamos estamos como pensando en acciones futuras, qué vamos a hacer, así como la infinidad de cosas y temas que en particular nos interesan, ¿sabes? También están los problemas que nos pueden aquejar o, o las situaciones que nos preocupan día a día. Y aquí es donde nos ubicamos en la primera clasificación de estos asuntos, los asuntos íntimos. Este tipo de asuntos nos atañen únicamente en lo individual, ya que estos nos pertenecen únicamente a nosotros. Están en nuestra mente, tanto eh, no extender, ¿sabes?, nuestro pensar o consumemos acciones que afecten nuestro entorno o hagan que intervengan otros individuos, se podría considerar como algo que está en nosotros, ¿sabes? Es una voz interior, es algo que no compartimos con la gente, son opiniones que tenemos de nosotros mismos acerca de todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. Mm, es algo único de nosotros. Creo que cada ser humano lo tiene, ¿no? Pensar en cualquier cantidad de cosas que no compartes, te guardas para ti. Esos son los asuntos íntimos. Están luego los asuntos privados. En fin, los asuntos privados. Los asuntos privados necesariamente participan dos o más individuos. El ejemplo ilustrativo por excelencia siempre se refiere a las parejas o a tus amigos o a tu familia, sabes, en este contexto, ¿no? En el contexto de la comunicación. Lo que pasa dentro de ese núcleo corresponde únicamente a los involucrados, en tanto sus acciones no afecten al entorno o hagan que intervengan otras personas ajenas a los interesados que están en ese núcleo ya hablado. Y saben, en el ámbito de lo privado aceptamos las reglas de convivencia que, por una parte, tienden a preservar nuestra intimidad y por otra, trazan las barreras ante la invasión de lo que se volverá, pues, público. Y aquí vamos al último nivel, los asuntos públicos. Bueno, una vez expuesto lo anterior, es posible decir que en los asuntos públicos todos los seres humanos participamos, nos preocupamos y nos ocupamos de los asuntos públicos, que pueden focalizarse desde problemas comunes en la calle en donde vivimos, servicios en nuestra pequeña comunidad, como en el alumbrado público, la basura, la regulación del transporte, las vías de comunicación, incluso la pavimentación, cualquier tipo de problema, sin mencionar, bueno, esto es ya
mencionando algunos de los problemas principales que normalmente se viven en una comunidad, ¿no? Y, y eso es en lo mínimo, eso es en lo micro, en lo máximo eh, ya viene siendo los problemas de interés mundial como pues puede ser el calentamiento global, ¿no? Que nos afecta a todo y que afecta a todo el planeta y eso es algo de interés público para el mundo entero y es algo de lo que se ha hablado eh, desde que existen los medios de comunicaciones modernos y de que existen todos estos estudios que hablan acerca del calentamiento global o de cualquier tipo de guerra moderna que haya presente, como puede ser la guerra de Rusia y Ucrania, que es algo de interés mundial debido a que eh, en estos tiempos de la comunicación y de las redes sociales es mucho más fácil hablar de las cosas que están más presentes. Las guerras de antes ciertamente lo veías tú por televisión o por periódico, pero no emitías una opinión, no es algo que estaba al alcance de tu mano el opinar, lo tenías solo de una manera privada o íntima. Ahora, los asuntos públicos te permiten incluso a ti opinar y establecer eh, un mensaje, ¿no? Ya sea desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y la cantidad de personas a la que le llegues, pues, está al alcance de cómo funcione el algoritmo o del mensaje que tú hayas dado. Pero sí, al ser estos asuntos los que nos incumben como que a todos, la participación ciudadana se vuelve cada vez más relevante, ya que obviamente organizándonos podemos difundir las necesidades y prioridades de nuestra sociedad y proponer soluciones a los problemas, sea cual sea el país en donde vivas o el lugar en el que estés. Teniendo esta burbuja de comunicación en donde se establecen estos parámetros, pues es mucho más fácil comunicar un problema y que sea escuchado. Ahora, a lo que voy con esto del ser escuchado por una comunidad y y establecer tu opinión realmente es muy importante, ¿no? Es muy importante. Este tema es muy importante. Pero, ¿qué pasa cuando, aunque tengas una opinión, no la das? ¿Qué pasa cuando te la guardas? ¿Qué pasa cuando realmente prefieres que lo que se diga, lo que se dice en todos lados, sea tu criterio, sea tu opinión? O sea, que te dejes llevar por la opinión común para evitar eh, algún tipo de altercado, algún tipo de problema. Cuando quieres evitar cualquier tipo de confrontación, cuando tienes algún tipo de miedo por comunicar y sentir esta presión social encima de ti, de no querer eh, sentirte como presionado por pensar diferente. A esto de lo que me estoy hablando se va de la mano con algo llamado la teoría de la espiral del silencio, ¿no? La cual parte del supuesto básico de que la mayor parte de las personas tienen miedo al aislamiento, ya que al manifestar sus opiniones y traten de identificar las ideas y tengan como su propia opinión, sean rechazados por la misma. Entonces se suman es a la opinión mayoritaria, ¿no? A la consensuada, a la que está bien dicha por todos. En esta disyuntiva, la principal fuente de información serán siempre los medios de comunicación y estos definirán el clima de opinión sobre los asuntos que se traten. O sea, todo lo que diga la prensa es tu criterio, es tu opinión. Si sientes ese miedo y esa vibra de que no quieres sentirte presionado, ¿no? Por las redes, realmente son una ola y a veces uno tiene tanto miedo al rechazo que prefiere ser parte de la ola de personas que están de un lado de la balanza y del lado que más pese, de manera que puedan estar bien. En fin, ya creo que tuve suficiente y ustedes también. Nada, quisiera dar las gracias por haberme escuchado. Espero que haya servido de ayuda. Y bueno, nada, me despido. No sin antes decir que tenemos un poder importante en nuestras manos como comunicadores. Y es importante siempre valorar ese poder que tenemos. Porque
El poder puede usarse para bien o para mal, y la comunicación es el cuarto poder. Así que hay que valorar muchísimo ese poder que tenemos en nuestras manos y atesorarlo. Pues es nuestra voz la que en cierta manera usamos para desahogarnos o expresar algún sentimiento o aclarar alguna duda. Pues lo tenemos ahí en las redes sociales. Nosotros podemos ser líderes de opinión o seguir líderes de opinión. Lo importante es siempre tener criterio propio. Y si sientes que tienes que comunicar algo, pues hazlo. Así que bueno, aquí me despido. Muchísimas gracias.